Muy buenas noches. Las sentencias a 14 y 8 años de prisión respectivamente contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, acercan al círculo más personal del expresidente Álvaro Uribe la responsabilidad por la comisión de delitos como concierto para delinquir, abuso de autoridad y violación ilícita de comunicaciones en el escándalo conocido como el de las chuzadas o interceptaciones telefónicas a funcionarios públicos, magistrados y periodistas. Uno de los perjudicados por estas chuzadas es el senador Iván Cepeda. Senador, buenas noches. Buenas noches, me place saludarlos. En una reacción que oí suya hoy al mediodía, me pareció entender, y corríjame si estoy equivocada, que usted hubiera preferido unas condenas, unas sentencias mayores para ellos. Mire, para mí la discusión sobre la proporcionalidad entre la condena y el hecho delictivo es una discusión de segundo orden. Para mí lo fundamental ahora es que se avance en este proceso de justicia. Me parece muy importante que se haya logrado esta condena a dos personas que tuvieron un rol fundamental, porque demuestra que sin lugar a dudas se trataba de una operación jerarquizada en la cual personas que, como usted bien ha dicho, eran del círculo y del anillo central del expresidente Álvaro Uribe, recibían órdenes y al mismo tiempo, una vez cumplidas, pues presentaban resultados, y eso a mi modo de ver nos acerca al punto esencial, y es que Álvaro Uribe responda ante la justicia por esta operación de gran espectro que se cumplió desde el DAS convertido en una especie de policía política. Sin embargo, senador, aunque esa pregunta, ¿y para qué lo hacían? ¿Y quién les dio la orden? ¿Lo hacían porque ellos querían o porque el presidente les había dado una orden directa? Pues no quedó totalmente resuelta, porque el magistrado, al leer la sentencia, dice que trabajaban para una estructura criminal liderada por el expresidente Uribe, pero que la Fiscalía no aportó una prueba que vinculara en efecto al expresidente Uribe con esa estructura criminal y esas órdenes. ¿Cómo se entiende eso, que aparentemente es una contradicción? A mi modo de ver, la decisión en este aspecto es muy clara y tiene que ver con compulsar copias a organismos que puedan realizar investigaciones. Eso significa que existe un principio en el cual la Corte Suprema de Justicia cree necesario desarrollar investigaciones para determinar esas responsabilidades. Ahora, aquí la cuestión es ya de otro nivel. ¿Existe un organismo que pueda de manera independiente y de una manera eficaz investigar al expresidente Álvaro Uribe? Si se trata de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, por supuesto la respuesta tiene que ser no, no existe. Ahora, también cabe la hipótesis, y esto me parece a mí que hay que estudiarlo, acerca de que haya conductas y también acciones que correspondan a un hecho posterior o a un periodo posterior en el cual ya Álvaro Uribe no era presidente de la República y por lo tanto la investigación tendría que correr a cuenta de otros organismos. Bueno, pero la compulsa se hace a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que por cierto va a desaparecer con esto de la reforma al equilibrio de poderes. En ese orden de ideas, ¿a quién le va a tocar recibir esta compulsa de copias exactamente contra el expresidente Uribe? La reforma de equilibrio de poderes todavía está en curso, pero tal y como está en este momento, la potestad de investigar en un primer momento al presidente de la República o a los expresidentes sigue siendo una potestad que recae en el Congreso, así que no habría una variación fundamental con relación a este caso. Ahora, en febrero, por allá, usted tuvo uno de varios altercados que ha tenido con el expresidente Uribe en el recinto del Congreso, porque el expresidente y hoy senador dijo que ese pedido de información para personas como Piedad Córdoba, por ejemplo, era un asunto de seguridad nacional, y usted consideró que eso era una confesión. ¿Eso fue tenido en cuenta por la Corte al hacer estas consideraciones que conocemos hoy? Bueno, no lo sé, pero sí creo que esa es una afirmación que corresponde a un reconocimiento de responsabilidad. No se puede calificar el espionaje ilegal, las interceptaciones también ilegales o actos de difamación, campañas que se orquestaban desde el DAS para difamar a las personas
como una especie de operación lícita y legítima de un organismo de seguridad del Estado. Ese es, a mi modo de ver, el reconocimiento de la convicción que tenía el entonces presidente de la República para perseguir a sus opositores políticos. El fiscal general de la Nación, varios meses antes de conocerse esta sentencia, cuando recién María del Pilar Hurtado regresó de Panamá a Colombia, dijo que ella podía recibir beneficios, por ejemplo, la prisión domiciliaria, que hoy le han dicho que no por el hecho de que ella estuvo prófuga de la justicia, o habló incluso de la posibilidad de una rebaja de esta misma sentencia emitida hoy. ¿Usted, como víctima de las chuzadas, está de acuerdo con ese planteamiento del fiscal? Yo creo que es una posibilidad que hay que explorar y que ojalá pueda darse, porque sin lugar a dudas para el país y no solamente para las víctimas de este terrible episodio, es fundamental que la señora María del Pilar Hurtado confiese, revele, explique todo lo que ocurrió, no solamente en el DAS, sino también en la intimidad de la Casa de Nariño. Senador Cepeda, ¿en qué quedó que usted elevara esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eso fue ya hace unos años. Usted quería que este capítulo de las chuzadas quedara dentro del expediente Colombia. ¿Eso prosperó? Yo lo que hice fue llevarle a la fiscal de la Corte Penal Internacional un conjunto de expedientes que están en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, cerca de 260 o más que corresponden a las acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, y además acompañé esos expedientes de un breve escrito en el cual se demuestra que ninguno de ellos ha tenido una investigación y una acción que permita esperar que va a haber justicia de alguna manera en tantos hechos. Y por supuesto añadí que en el caso de las chuzadas, de las mal llamadas chuzadas, pues iba a ocurrir algo similar y que por lo tanto la Corte Penal Internacional, como un organismo de justicia penal internacional sobreviniente, debería examinar la posibilidad de intervenir con relación al expresidente Álvaro Uribe. Claro, pero le respondieron al final de cuentas que sí o que no. ¿Eso está todavía en manos de la Corte Penal Internacional? Como se sabe, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha abierto todavía el caso Colombia. Lo que sí está es recogiendo información. Y esa información la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la valora altamente, porque puede llevar, si es que no hay resultados en materia de justicia en Colombia, a que emprenda un proceso en este caso particular. Senador Cepeda, esa llamada operación estímulo que se hizo contra usted por cuenta de estas interceptaciones que usted considera que le causó tanto daño a su imagen y a los propósitos por los cuales usted promovía movilizaciones de la sociedad civil, ¿usted considera que esa imagen ya está resarcida, que usted va a pedir algún tipo de reparación por el daño que se le hizo por cuenta de las chuzadas? Bueno, en primer lugar no fue solamente contra mí, sino también contra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Se trata de las movilizaciones que tuvieron lugar el 6 de marzo del año 2008 y en el DAS se encontraron en sus archivos operaciones publicitarias que intentaban señalar que estas movilizaciones estaban siendo orquestadas desde el seno de la guerrilla. Ahora, como se sabe, lanzar ese tipo de campañas publicitarias pone en riesgo la vida de las personas en Colombia. Y hay que decir, preparando esas movilizaciones, 6 activistas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado fueron asesinados. ¿Pero usted va a pedir alguna reparación? ¿Cómo, perdón? ¿Usted va a pedir alguna reparación? No, a mí lo que me interesa fundamentalmente aquí es que haya verdad y justicia. Y como lo he dicho, esa justicia tiene que pasar por abocar la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez. Una cuestión final, porque usted es de quienes apoyando el proceso de paz, pues explican que se necesita también se necesitaría una rebaja de las sentencias o eventuales sentencias para los responsables de los crímenes cometidos por las FARC. En ese orden de ideas, usted pide esa rebaja de sentencias para los de las FARC y también estaría dispuesto a que se le perdonen estas sentencias a estas personas que han sido sentenciadas hoy y eventualmente al expresidente Álvaro Uribe.
Yo creo que el mecanismo de justicia que adopte un proceso de paz tiene que ser universal y por supuesto debe cubrir a quienes están en las filas de la guerrilla, pero también a quienes han estado involucrados en las formas de violencia que pueden ser también agentes del Estado o particulares. Así que si la pregunta es si creo que Álvaro Uribe debe ser parte de un mecanismo de justicia en la eventualidad de un proceso de paz, pienso que esa respuesta debe ser afirmativa. Senador Iván Cepeda, muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, como siempre, muchas gracias también. Volvemos después de comerciales para hablar de la salida de la cárcel de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Uno de los jefes paramilitares puede ya quedar en libertad. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenó hoy la libertad para uno de los jefes paramilitares con mayor jerarquía dentro de las autodefensas y que se acogieron a la llamada Ley de Justicia y Paz. Se trata de Freddy Rendón Herrera, conocido con el alias de El Alemán, a quien saludamos ahora en la cárcel de Itagüí. Señor Rendón Herrera, bienvenido. Buenas noches, Claudia, y muchas gracias por la llamada. Mire, es importante explicarle a la audiencia por qué esta decisión de la juez hoy tiene una repercusión amplia, porque ustedes se estaban quejando de que el Estado no les estaba cumpliendo con el compromiso de tenerlos solamente 8 años en la cárcel si ustedes cumplían con verdad, justicia y reparación. Y casi todos ustedes ya superaron el tiempo de 8 años y hasta ahora es que empiezan a poder tener fallos que los beneficien. ¿Por qué es importante este fallo? Lo primero, Claudia, este fallo es importante porque lo toma no la juez de ejecución de penas, quien era la que había negado en días pasados mi libertad a prueba, sino que fue el Tribunal de Justicia y Paz, que es su jerárquico más alto, quien toma la decisión de otorgarme la libertad a prueba porque considera que están cumplidos los requisitos de verdad, de reparación y de no repetición, y del tiempo de pasar privado de la libertad, que son 8 años a partir de la postulación. La jueza de ejecución de penas había interpretado en su momento que porque algunos de nosotros teníamos procesos paralelos en la justicia permanente, estos procesos paralelos, los cuales obtuvimos unas condenas, estábamos pagando esa condena hasta el momento de la en medida de aseguramiento. Entonces usted puede decir, Freddy, usted puede decir a partir de hoy que el Estado sí le cumplió. Yo nunca he dicho que el Estado no nos ha cumplido, que este proceso desbordó al Estado colombiano y que el Estado colombiano no estaba preparado para este proceso de justicia y paz, y que se está reacomodando y reorganizando, preparándose para los procesos futuros y que está dando cumplimiento después de esos ajustes que se han dado en los últimos días. Le entiendo. Las víctimas suyas, creo que usted confesó como alrededor de 1.500 delitos, entre ellos reclutamiento de 300 personas. Muchas personas dirán, pues le puede estar cumpliendo el Estado a alias El Alemán, pero El Alemán no nos ha cumplido a nosotros porque a mí todavía no me han reparado y no he recibido los beneficios de que ese señor haya estado en ese proceso. ¿Usted qué le dice a esas víctimas? A las víctimas hay que primero pedirles perdón porque las afectamos en el decurso de este conflicto que ya padece el país por 50 años y que nosotros pusimos esa primer piedra para construir esa paz tan anhelada que quiere este país ya hace aproximadamente 10 años. En cuanto al extinto bloque Elmer Cárdenas y su compromiso con la verdad, con la no repetición y que las víctimas puedan lograr que sean reparadas, que conocer de la verdad de por qué se reclutaron los menores de edad que se reclutaron en su momento, o los desaparecidos, dónde están sepultados. En eso trabajamos arduamente con la Fiscalía General de la Nación y nuestro compromiso va más allá de la recuperación de la libertad, Claudia. O sea, usted queda en libertad y sigue colaborando para que esas víctimas queden reparadas. No se va a ir del país, no se va a esconder. La verdad ya se les ha contado
a los estrados judiciales, pero trabajamos con los estrados judiciales para que todos los afectados de este conflicto conozcan la verdad y no nos vamos a ir de este que es nuestro país y por el que vamos a trabajar para que logre por fin la paz y la reconciliación entre los colombianos. Bueno, pues ojalá, señor Rendón Herrera, esa buena noticia que ha recibido usted hoy revierta también en una buena noticia para tantas víctimas. Muchas gracias y buenas noches allá en la cárcel de Itagüí. Muchas gracias a usted, Claudia, y buenas noches. Seguimos ahora con la emisión central.